Bien, Yashashkuna. Ay, está un poquito lento mi computadora. Bien, Ayini. Ayinjamu y Kajmanta Yashashkuna a esa clase del curso de quechua en línea. Ayinjamu Yashashkuna. Entonces, saben que hoy día es nuestra clase número 13. Esta es nuestra clase número 13. Nos faltan solamente 5 clases más. Recuerden que son 18 clases y que vamos a culminar el 23 de julio. Así que Yashashkuna, prepárense, saquen sus cuadernos, saquen sus agendas para que puedan anotar todo lo que vamos a ver el día de hoy. Recuerden también que si tienen preguntas, pueden escribir al chat del Facebook o también pueden escribir al chat del YouTube. Bien, allí mi Yashashkuna. Kajmanta, Ñuja Yaritza Kani, Ñuja Yachachikani. Yo soy Yaritza y soy la profesora, y saben que yo me refiero a ustedes como Yachashkuna, como estudiantes. Ya saben que si quieren decir aquí estoy utaj presente, Kaipinkani. Ahí mi Yachashkuna. Entonces, vamos a empezar por repasar lo que vimos la anterior clase, la clase 12. La anterior clase que hemos visto, Yuyarizu, vimos acerca de los colores, Kimpikunamanta. Sobre los colores hemos visto la anterior clase. ¿Cómo era rojo en quechua? Es puca. Ah, el amarillo es jiyu. Azul, anjas. Blanco, yurak. Negro, llana. Marrón, chumpi. Morado, cuyi. Verde, homer. Y plomo, uge. Bien, Yashahuna, entonces hemos visto acerca de estos colores que se podría decir que son básicos en el quechua, eh, pero también además de eso vimos aparte otro tipo de colores. Suma, vamos a ver. Por ejemplo, para decir Gilmu, era aquel anaranjado fuerte. También hay un anaranjado opaco, que es pajo. En este caso, ambos se denominan para designar al anaranjado. El hasa es para decir el color crema. Chiyu, aquel negro intenso, negro fuerte. Muru, aquello que es de dos colores. Por ejemplo, decíamos, ¿no? Por ejemplo, un cuy que tiene dos colores, que es blanco y que es negro, por ejemplo. Ese tipo de animalito con dos colores básicos lo llamamos muru. Sin embargo, aquellos animales que tienen diferentes tipos de colores, como un gato, por ejemplo, tiene muchos colorcitos, por ejemplo, tiene blanco, negro, marrón, entre otros colores. Si tiene varios colorcitos, le decimos chichi. Esto es como decir moteado, como salpicado, chispeado, con varios colores. Suma, ama junjarunquicho. Entonces, la diferencia es que muru es para decir o designar a una cosa que solamente tiene dos colores. En cambio, chichi para que tiene varios colores. Suma. Jori. Jori también lo designábamos para decir el color dorado. Jorge para decir plateado. Y anta para decir el color cobrizo. Recuerden también, Yashashkuna, que Jori significa oro, Jorge plata y anta es el metal, el cobre. Pero también estas palabras se utilizaban para decir los colores en el quechua. Suma Yashashkuna. Bien, entonces hasta esta parte nosotros hemos podido aprender acerca de los colores la clase pasada. Suma. Entonces, ahora vamos a ver, por ejemplo, hay algunos colores que no hay específicamente en el quechua. Por ejemplo, ¿cuáles son? Si quiero decir guinda, si quiero decir azul marino, celeste, rosado, ¿cómo podríamos decir en el quechua? Jaguaruso. Vamos a ver. En este caso, Yashashkuna, si nosotros queremos describir colores oscuros o intensificar colores, vamos a usar la palabra llana. Ahora vamos a ver. Por ejemplo, para decir guinda, guinda, ¿no? El guinda se asemeja al color rojo. ¿Cómo se asemeja al color rojo? Vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la palabra?
palabra clave que intensifica un color es llana. ¿Sumac? Y como el rojo se aproxima al guinda o se parece al guinda, ponemos acá Yanapuca. Entonces, esto junto, Yanapuca, significa guinda. Suma, vamos a ver con otro color. Para decir azul oscuro, utaj azul marino. ¿Cómo diríamos? Bien, entonces para esto igual, la palabra clave para poder intensificar el color, llana. Y luego el color que se asemeja, que es azul, anjas. Llana anjas, azul oscuro, utaj azul marino, yachajuna. De esta manera, de esta forma, nosotros podemos intensificar colores. Si queremos decir también un verde oscuro, podríamos decir llana homer. Suma, primero la palabrita clave, acá que es llana, que oscurece o intensifica los colores, y después el color que se asemeja o el color que queremos intensificar. Suma. Al contrario, Yachascuna, para poder aclarar colores o para poder atenuar los colores, vamos a ver. Por ejemplo, para decir rosado. Para esto hay también palabras claves. La palabra clave con la cual vamos a atenuar un color va a ser jaima, utaj, jamya, cualquiera de los dos. Como el rosado se asemeja al rojo, vamos a poner puca. Suma. Bien. Yashakuna, atentos por favor, no son ambas palabras. Puede ser esto o puede ser esto. Podemos decir jaima puca o podemos decir jamya puca. Cualquiera es igual, ¿no? Con eso podemos atenuar un color. Suma. Vamos a ver con otra palabra. Celeste. Igual, acá ponemos las palabras claves. Podemos usar jaima o podemos usar jamya. Como el celeste se asemeja al azul, ponemos anjas. Puede ser jaima anjas, utaj, jamya anjas. Cualquiera de los dos, yashakuna, para poder atenuar un color. Sumar. Bien, entonces, yashakuna, conocemos, recordando esto, podemos ver cuáles son las palabritas claves para oscurecer o para aclarar un color. Ayini. Bien, entonces, hemos aprendido los colores la clase pasada. Hasta ahí vamos a ver el repaso de los colores. Otra cosa también, Yachascuna, que pudimos ver la clase pasada es acerca de los tamaños. Por ejemplo, si quiero decir pequeño, mediano o grande. Vamos a ver. ¿Bien? Ajá. Uchuy algo. Para decir pequeño, utilizamos uchuy. Para decir mediano, taxa. Y para decir grande, hatun. Estas descripciones son por tamaño, yuyari, son por tamaño. De la misma forma, también podemos decir, por ejemplo, libro pequeño, libro mediano, libro grande. Puede servirnos también para describir objetos. También nos puede funcionar para describir a personas. Por ejemplo, Hatunruna, persona alta, persona grande, Taxaruna, persona mediana, en ese sentido. Sumac, entonces con Hatun, con Taxa y con Uchuy podemos describir todo tipo de sustantivos. Pueden ser animales, pueden ser objetos o pueden ser personas. Sumac, esto aplica para todos los sustantivos. Sumac, bien, hasta ahí entonces es el repaso de la clase pasada. Ahora sí vamos a ver la clase del día de hoy, la clase 13. Sumac. Sumac, bien. Para esto vamos a aprender 3 palabras. Uña, malta, macho. Sumac. Yashakuna, estas palabras, uña, malta y macho, son para decir o describir, por ejemplo, animales de acuerdo a su edad o a su forma de crecimiento. Por ejemplo, si yo quiero decir a una cría del perrito, le diré uña. Digamos que ese perrito ya creció, ya está un poquito más joven, le diría malta. Podría decirse como un perro joven o perro mediano. Digamos que ese mismo perrito ha crecido mucho más
y es un perrito viejo. Como es un perrito viejo o un perrito grande, como deseemos llamarlo, le podemos decir macho. Sumak, ahora vamos a ver. Bien, entonces, algo. Para nosotros decir, por ejemplo, uña, vamos a ver acá. Uña, algo. Uña, algo, cachorro. Ya, Shakuna, quiero que en esta parte voy a detenerme muy bien porque quiero que puedan entender. Uña es cuando nosotros describimos a los animales, a ver, cuando describimos a las crías de los animales. Sumar, por ejemplo, la cría de un perro es un cachorrito, es un cachorro. Entonces, para nosotros poder decir cachorro, uña, algo. En este caso, porque es un perrito recién nacido. Sumar, en este caso, decimos uña, algo. Vamos a ver otro. Suma. Entonces, la cría de la vaca puede ser un becerro o un ternero. Suma. Entonces, para nosotros poder decir becerro o ternero, igual vamos a usar uña, porque es la cría. Sería así. Uña, huaca, para referirnos al becerro o al ternero. Entonces, Yashakuna, el uña solamente se usa para decir animales que son recién nacidos, a las crías, a los pequeños. ¿Suma? También este uña, malta o macho podemos aplicarlo a personas. ¿Suma? Por ejemplo, si yo quiero decir uña guagua, bebé. En este caso, uña guagua ponemos para enfatizar que es un bebé recién nacido. ¿Suma? Si es un bebé recién nacido, le decimos uña guagua. Sin embargo, si es guagua solamente, ya sería, por ejemplo, un bebé ya un poquito más grande. Pero si queremos enfatizar que es recién nacidito, uña guagua. Sumas yashakuna. Bien, entonces, estas designaciones de palabras, uña, malta, machu, solamente se puede usar en personas o animales. Para describir personas o animales, pero no se puede usar para describir objetos. Manan mana. Yuyari. Uña, malta, macho, solo personas o animales. No se puede usar para describir a objetos. Por ejemplo, yo no puedo decir uña maitu, no puedo decir, para querer decir libro pequeño, no puedo usar uña malto, maitu. Sería incorrecto. Si queremos decir libro pequeño, debería ser uchuy maito. ¿Suma? Bien, entonces, solamente para recalcar, uña, malta y macho es para describir personas o animales de acuerdo a la edad o a la forma de crecimiento o al estado en su crecimiento en el cual se encuentran. Si son tal vez unas crías todavía, o tal vez si ya son unos animalitos, personas ya medianas, promedio, o si son animalitos grandes o viejos, o una persona anciana o vieja, en este caso. ¿Sí? Vamos a ver más ejemplos. Bien, por ejemplo, la cría de la oveja es un cordero. ¿Sí? Para decir yo cordero, como es la cría, el recién nacidito, sería así. Uña chita. Uña chita para decir cordero. ¿Sí? Sigamos bien. El oso. La cría del oso también sería uña ucuco. En español, la cría del oso es osesno. Ajá. Bien, sigamos bien. Urpi. La paloma es urpi. Entonces, cuando los huevitos de la paloma, en este caso las palomitas, nacen, para decir, por ejemplo, no sé, las crías de la paloma son los pichones. Sería de esta manera. Uña urpi para referirnos al pichón. Suma. Bien, Yashakuna. Hasta esta parte entonces he detallado la parte de uña. Recuerden que esta palabra uña solamente se usa
para describir en animales las crías, los recién nacidos. ¿Suma? Igual podemos usar para una persona como uña guagua, como el ejemplo anterior, para enfatizar a un bebé recién nacido. ¿Suma? Bien, veamos entonces más ejemplos con las otras palabras. Bien, acá tenemos un venado. Dijimos que el venado se conoce como luichu, utaj, taruk. En ese caso utilicé luicho. Malta, luicho. En este caso podemos decir un venado mediano en cuanto a su crecimiento, ¿suma? O en cuanto a la edad del venado. Malta, luicho. También, en este caso, podríamos decir venado joven, pero que como suena medio raro, por eso le puse venado mediano. ¿Suma? Sigamos bien. Misi. Si quiero decir un gatito mediano, Malta Misi, gato mediano, porque en su crecimiento no está ni muy chiquito, ni está ni muy viejo, sino está ahí como medio joven. Malta Misi, gato mediano. Otro ejemplo, Hui, Malta Hui, Cuy mediano. Sumar. Veamos más ejemplos. La llama en quechua es igual, llama. Si quiero decir llama vieja, llama mayor o llama grande en cuanto a la edad del animal, sería machu llama. Como les dije, puede ser llama grande, llama vieja, en este caso. Aljo. Igual, aljo, machu aljo, perro grande o perro viejo. Cuchi, machu cuchi, chancho grande o chancho viejo. Suma, allí mi yashakuna. Espero que hasta esta parte hayamos podido comprender acerca de las descripciones con uña, con malta y con macho. Yuyari, solamente estos se pueden aplicar para mencionar a animales o para describir animales y personas. ¿Por qué? Porque señala acerca del estado en cuanto a su crecimiento o a su edad. Bien, Yashashkuna. Entonces, una vez que ya hemos cerrado esta partecita, vamos a ver otro tema. ¿Cómo diríamos macho y hembra en quechua? ¿Suena? Bien. Antes de poder seguir con esta parte, recordemos que para decir mujer y varón, para decir mujer es warmi, para decir varón es hari. En los animales es diferente. Si queremos decir hembra, que aplica para los animales, china. Si queremos decir macho, igual que aplica para los animales, urjo. Bien, veamos los ejemplos. Por ejemplo, para decir macho, urjo. Hembra, china. Bien, vamos a ver los ejemplos. Me olvidé cambiar el título, Pampachaboy. Bien, entonces si quiero decir chancho hembra, sería china cuchi. ¿Suma? Si quiero decir perro macho, urju alju. Si quiero decir, por ejemplo, gato hembra, china misi. ¿Suma? Bien, entonces esto es muy fácil. Solamente tenemos que poner el adjetivo calificativo o el calificativo aquí, si es macho o hembra, y después el animal a describir. Es muy fácil. Bien. Entonces, hasta ahí sería esa parte. Entonces, ahora vamos a ver otro tipo de descripción que también puede aplicar para personas o animales. Hawasu, para decir gordo, utaj, flaco. En este caso, tuyo es flaco y Wira es gordo. Por ejemplo, si quiero designar a un gato flaco, le diría tuyo. Y si quiero decir a un gato gordo, le diría Wira. ¿Suma? Bien, entonces, como les dije, esto puede aplicar tanto a personas o animales. Tuyo, Wira. Bien. En este caso, Yashahuna, tuyo también significa hueso. En sustantivo, tuyo es hueso, pero en un adjetivo, tuyo es flaco. Huira, en un sustantivo, es grasa,
pero en un adjetivo es corto. Sumak, allí mi yashakuna. Bien, entonces vamos a ver ejemplos con tuyo y wira. Bien, entonces acá tenemos un perrito. Ayalhucha, wira niraj, ¿no? Es como gordo. Entonces, para decir perro gordo, wira alju. Primero acá el adjetivo que califica y luego el animalito. Sumak, perro gordo. Vamos a ver otro ejemplo. El gallo es utulu. Este gallo está muy flaquito. Para decir gallo flaco sería tuyo utulu. Gallo flaco. En este caso, cuando es flaquito. Una oveja. Esa oveja sí está gordita. Para decir oveja gorda sería de la misma manera. Primero el calificativo y luego el animal a describir. Huira chita. Oveja gorda. Sumak allí mi yashahuna. Bien, entonces hasta esta parte nosotros vamos a repetir cada una de estas oraciones para ir practicando nuestra pronunciación. Sumak hayari sunchik. Empecemos. Huira alju. Huira alju. Tuyu utulu. Tuyu utulu. Huira chita. Huira chita. Suma yashahuna. Bien, entonces, en base a lo que hemos ido aprendiendo hasta esta parte, vamos a ver una pequeña conversación. Bien, en este caso, en esta conversación, vamos a poder ver, por ejemplo, si queremos, ¿cómo podemos preguntar? Si, digamos, tienes un gato y yo te quiero preguntar, ¿tu gato es gordo o flaco? ¿Tu gato es bebé o ya es grande? ¿O tu gato es, por ejemplo, negro o es blanco? ¿Cómo podemos preguntar nosotros con dos alternativas sobre una descripción? ¿Sume? Vamos a ver. Rimanakusun, hablemos. Aitin Amaru. Aitin Sara. ¿Qué le dice Amaru a Sara? En este caso, la conversación va a girar sobre su oveja, Chitamanta, sobre su ovejita, ¿suma? Bien, entonces, ¿qué le dice Amaru? Chitachaiki, tuyuchu y chawirachu. ¿Tu ovejita es flaca o gorda? ¿Suma? En este caso, Yashakuna, tenemos dos opciones, flaco o gordo. ¿Suma? Como son dos alternativas, y es una pregunta cerrada en sí porque solamente le da dos alternativas, acá se añade, por ejemplo, es tuyo. Acá añadimos el sufijo chu, tuyucho. Igual, en la otra alternativa, para decir, si queremos preguntar si es gordo, sería huiracho, también, suma, y el o es icha. Tuyucho, icha, huiracho. ¿Es flaca o es gorda? Suma, en este caso, como es una pregunta cerrada que solo le da dos alternativas para responder, entre gordo o flaco, va el sufijo chu en ambas palabras, en ambos adjetivos. ¿Suma? Bien, ¿qué le responderá entonces Sara? Chita chaija tuyun. Mi ovejita es flaca. ¿Suma? Bien, también puede ser tuyun chita chaija, no hay problema. Mi ovejita es flaca. Añadimos el sufijo ja porque estamos hablando acerca de la oveja. ¿Suma? ¿Qué le responderá a Maru? Urjucho icha chinachu. ¿Macho o hembra? ¿Suma? ¿Qué le dirá? Chinan, hembra. ¿Suma? En este caso, Yashakuna, este es un tipo de respuesta larga. Chitachaija tuyo. Mi oveja es flaca. También podemos responder de manera corta, son simplemente respondiendo con una de las alternativas. Hembra, nada más. Bien, no habría ningún problema. Bien, entonces le pregunta, Urjucho y Chachinacho, China, hembra. Bien, allí entonces hasta esta parte igual. Vamos a leer cada uno de estos diálogos para seguir practicando la pronunciación. Hayari sunchik. Chitachaiki, tuyuchu y chawirachu. Chitachaiki, tuyuchu y chawirachu. Chitachayja tuyun. Chitachayja tuyun. Urjuchu y chachinachu.
Urjuchu icha chinachu. Chinam. Chinam. Ahí, muy bien. Yachajuna. Muy bien. Bien, entonces hasta esta parte pudimos ver acerca de las descripciones de animales, o bueno, en ese caso también puede aplicar a personas en cuanto a su crecimiento, con uña, malta o macho. También hemos podido ver cómo diríamos si un animalito o también una persona es gorda o flaca. Bien, ¿y cómo podríamos aplicar esto en una conversación? Por ejemplo, si quiero preguntar sobre el gato de mi amigo, ¿cómo podemos preguntar sobre sus características? Ah, Jimmy. Bien, entonces, ya Shakuna, quería comentarles que las palabras tuyu o la palabra huira es para describir, por ejemplo, tuyo es, por ejemplo, para describir a alguien que es muy flaco, pero muy flaco. Y huira es para describir a una persona, pero que es muy gorda. Entonces, como está a los extremos, ¿bien? ¿Cómo podríamos definir un término medio? ¿No? Por ejemplo, una persona que no es ni tan flaca o una persona que no es ni tan gorda. ¿Suma? Entonces, para esto hay diferentes maneras también de poder describir. ¿Suma? Tal vez si alguien no es muy flaco, pero tampoco está entre gordo, flaco, como un término medio, podemos también describir. Hay tres maneras y estas tres las vamos a ver. ¿Suma? Bien. Entonces, vamos a ver con el ejemplo del gatito. Waj misi mana nisio tuyucho. Aquel gato no es muy flaco. Bien. Entonces, si yo no quiero decir que el gato es muy flaco, o sea, por ejemplo, está en su peso promedio, podríamos decir como ese gato no es muy flaco. Bien. Mana nisio tuyucho no es muy flaco. Vamos a ver con el segundo ejemplo. Waj misi tuyunirak. También podemos usar con esta descripción. Esto significa aquel gato es medio flaco. Sumak o parecido a, en realidad Yashakuna, para no equivocarnos, Nirak, y la traducción de Nirak es parecido o similar. Sumak. En este caso, si hubiera puesto yo la traducción literal, sería como aquel gato es parecido a un flaco o similar a un flaquito, algo así. Entonces, en la descripción también lo podemos entender de esta manera. Aquel gato es medio flaco. Sumak. Y también hay una tercera forma de poder describir en este caso. Supongamos que digo, wak misi tumpa tuyo. Tumpa es poco, algo. Entonces, aquel gato es un poco flaco. ¿Suma? No es muy flaco, es poquito flaco. ¿Suma? Entonces, Yoshakuna, si nosotros no queremos irnos a extremos para describir entre gordo o flaco, podemos usar cualquiera de estos tres. ¿Suma? También vamos a ver ahora con Huira. ¿Suma? Bien, entonces hasta esta partecita igual. Vamos a seguir practicando la pronunciación. Hayari Sunchike. Empecemos. Wak misi mana nisyu tuyuchu. Wak misi mana nisyu tuyuchu. Wak misi tuyunirak. Wak misi tuyunirak. Wak misi tumpa tuyo. Wak misi tumpa tuyo. Ahí, mi Yashakuna. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Algo. Por ejemplo, este perrito no está tan gordo, se podría decir está entre su peso, está bien alimentado, ¿suma? Entonces también podemos utilizar las mismas frases las mismas oraciones que vimos en la diapositiva anterior para decir o para describir a una persona o a un animal según su contextura, ¿suma? Para no irnos a los extremos, como término medio, ¿suma? Igual, chay alju mana nisio huiracho. Ese perro no es muy gordo. Mana nisio huiracho no es muy gordo. ¿Suma? Ese perro no es muy gordo. Otro ejemplo. Chay alju huiranirak. Ese perro es medio gordo. Bien, ese perro medio gordo. ¿Suma? Es medio gordo. Chay alju tumpa huira. Ese perro es un poco gordo.
ese perro es un poco gordo. ¿Sumak? Bien, Yashakuna. Entonces, podemos usar cualquiera de estas tres oraciones para nosotros poder describir algo que, por ejemplo, no está ni tan gordo, no tan flaco o no tan flaco. ¿Sumak? Como les dije, en términos medios. Ahí, bien, entonces hasta esta partecita ya hemos aprendido sobre eso, cómo podemos describir. Bien, entonces, ahora vamos a ponernos en una situación, en un simulacro. Supongamos, Yoshakuna, imagínense que ustedes están en una granja, ¿sumak? Y quieren comprar o quieren ver las ovejas, ¿sumak? Entonces, están en la granja y quieren decir, ¿y cuál es macho? ¿Y cuál es hembra? ¿Y cuál es bebé? ¿O cuál es viejo? ¿Cuál es gordo? ¿Cuál es flaco? ¿Cómo podríamos preguntar? ¿Suma? En este caso, este tipo de preguntas que vamos a ver ahora aplica mayoritariamente cuando hay varios animales. ¿Suma? Cuando hay un conjunto de animales. Bien. Entonces, esta es la granja. Acá hay varias ovejas y en base a estas ovejas vamos a poder ver cómo podemos preguntar acerca de sus características. ¿Suma? Bien, entonces dice, Maijentaj machu, ¿cuál es viejo? Se refiere acerca de las ovejas. Entonces, la pregunta también puede interpretarse como ¿cuál es grande o cuál es el animal más anciano en este caso, ¿no? Maijentaj machu, señalamos. Caija macho, Sumac, esta ovejita es el más viejo. Sería así. Caija macho, este es viejo. Acá ponemos el validador en macho, porque nos está preguntando sobre macho. Igual, ponemos acá el validador en esta palabra. Vamos a ver otra pregunta. Dice, Maijentak China, ¿cuál es hembra? A ver, ¿cuál será? Kaipin. La respuesta, Kaija Chinam. Este es hembra. Sumac. Veamos otra pregunta. Maijentaj uña, ¿cuál es la cría? En este caso, para referirse al más pequeñito. La respuesta, Kaipin Kashka. Aquí, Kaija uñam. Esta es la cría. Ahí. Otra pregunta. Maijentaj orjo, ¿cuál es macho? Respondemos, ah, este es el macho. Kaija orjo. Este es macho. Bien, Yashahuna. Entonces, si queremos hacer preguntas, por ejemplo, acerca de las características, podemos usar ese tipo. Sumak. Recuerden que Maijentaj es cuál. Bien. Sumak Yashahuna. Entonces, ahora vamos a ver, bueno, antes de pasar a la siguiente, vamos a seguir practicando la pronunciación con esos diálogos. Sumak. Vamos a repetir la pregunta y la respuesta de cada uno de estos. No olviden seguir el punterito para que no se pierdan. Bien, Hayari Sunchi. Empezamos. Maijentaj machu, Maijentaj machu, Kaija machun, Kaija machun, Maijentaj uña, Maijentaj uña, Kaija uñam, Kaija uñam. Maijentaj china, Maijentaj china, Kaija chinam, Kaija chinam. Maijentaj orjo, Maijentaj orjo, Kaija orjo, Kaija orjo. Suma Yashakuna. Bien, entonces, ahora sí vamos a pasar a otra parte. En este caso, ¿cómo nosotros podemos decir, por ejemplo, o podemos describir varias características acerca de un animal? Sobre su tamaño, sobre su contextura, bueno, si para decir el color, o si es macho o es hembra. Suma, vamos a ver. Pixicus, hook, la llama. Bien, primero vamos a ver las características de esta llama. Suma, podemos ver que es una llama flaca, es blanca y todavía como que es una cría, es pequeñito todavía. Suma. Bien,
Entonces, en base a esta foto, vamos a poder describir acerca también de un animal. Jaguars. Uña, china, tuyo, yurak, llaman. Entonces, Yashahuna, para nosotros poder describir diferentes características acerca del animal, lo podemos hacer de esta manera. Simplemente ponemos las características y las separamos con una coma. Suma. Acá no hay necesidad de poner literalmente la traducción de la palabra y, porque esto se sobreentiende. Suma. En este caso, para decir llama pequeña, hembra, flaca y blanca, sería de esta manera. Simplemente poniendo las características y separándolo con una coma. Uña, china, uña, china, tuyo, yurak, llama. Suma, ayimi. Vamos a ver el segundo ejemplo. Hawas. Bien. El oso. Oso, ukuku. Primero veamos las características. Este oso es grande. ¿Qué más? O puede ser mediano también. Es marrón. No sabemos si es hembra o es macho. Vamos a ver la característica. Malta, orjo, huira, chumpi, ukuku. Para decir oso, mediano, macho, gordo y marrón. ¿Suma? Bien. Veamos el tercer ejemplo. El cuy. De igual manera. En este caso, como este cuy tiene dos colores, que es como entre el anaranjado opaco y el blanco, le vamos a decir muru, porque tiene dos colores solamente. ¿Suma? Entonces, como este cuy ya es viejo y es grande, le decimos macho. Este cuy es, bueno, en este caso es macho, por eso le decimos orjo. Está gordito, por eso huira. Y como tiene dos colores, muru. Sería así: macho, orjo, huira, muru, hui. Suma, cuy, grande o viejo, macho, gordo y de dos colores. Suma, ahí mi yashakuna. Entonces nosotros podemos aplicar, por ejemplo, cómo podemos escribir diferentes animales según sus características. Si es hembra, macho, gordo, flaco, mediano, grande, pequeño y de acuerdo al color. ¿Suma? Bien, entonces una vez más vamos a repetir cada una de estas oraciones para poder practicar la pronunciación. Hayaris. Uña, china, tuyo, yurak, llaman. Uña, china, tuyo, yurak, llaman. Iskay, Malta, orjo, huira, chumpi, ukuku. Malta, orjo, huira, chumpi, ukuku. Sumak, kimsa. Machu, urju, huira, muro, huim. Machu, orjo, huira, muro, huim. Sumak yashakuna. Ayini. Bien, entonces pueden describir también los animales que tienen en su casa de acuerdo a como les hemos podido ver hoy día, ¿suma? De acuerdo a sus características. Bien, entonces para ir terminando, vamos a ver un último diálogo. Bien, acá tenemos a Andrea y aquí tenemos a Rosa. ¿Qué le dice Andrea? Le dice: ñañaiki, pasñacho, echas pascho. Tu hermana es adolescente o joven. Recuerden, Yashakuna, que en el básico 2 nosotros vimos, disculpe, nosotros vimos acerca de cómo podemos decir a una jovencita. De acuerdo si es muchacha o adolescente, era pasña. Pero si ya es joven, como mi caso, sipas. ¿Suma? Entonces, como son dos características, acá igual, en estas dos características va el chu, pasñachu, sipachu.
y lao, icha. Ñañayki, pasñachu, icha, si paschu. ¿Tu hermana es adolescente o es joven? ¿Qué le dirá Rosa? Ñañayja, si pasmi. Mi hermana es joven. Suna, mi hermana es joven. ¿Qué le dirá ahora Andrea? Ñañayki, tuyuchu y chahuiracho. ¿Tu hermana es flaca o es gorda? De la misma manera, acá nosotros podemos poner el chu en cada uno de las palabras, de los adjetivos que califican, en tuyo y en huira. Tuyucho y chahuiracho. ¿Es gorda o flaca? ¿Suma? Bien, entonces podemos responder de diferentes maneras. ¿Suma? Como lo hemos visto en las diapositivas pasadas, si decimos solamente o nos encajamos solamente en tuyo o en huira, podríamos irnos a los extremos, suma, o como tuyo decir muy, muy flaca, o huira o muy, muy gorda. Suma. Entonces, si nosotros queremos, en este caso, eh, responder de una forma neutral sobre la contextura de una persona, podemos responder de diferentes maneras, como lo hemos visto, de tres diferentes maneras, como lo hemos visto en la diapositiva 17. En este caso, así sería. Ñaña hija, mana nishu tuyucho. Bien, entonces tenemos la opción yashakuna. No siempre podemos responder una de estas dos opciones. También nosotros podemos decir, no, como que, no, no es tan gorda, no es tan flaca. Entonces, no es obligatorio poner las dos alternativas. Es lo preferible, pero en este caso, yo preferí poner de esa manera. Suma, ñaña hija, mana nishu tuyucho. Mi hermana no es muy flaca. O también puede interpretarse como, mi hermana no es muy delgada. Suma, bien, Yashashkuna. Entonces, hasta esta parte hemos podido aprender un poco más acerca de cómo podemos describir a los animales, que también puede aplicar a las personas. Suma, en este caso, lo único que aplica a las personas es tuyu, huira, para decir gordo, flaco, y las palabras uña, malta y macho, para decir, por ejemplo, pequeño, mediano o grande, o viejo, de acuerdo al crecimiento. ¿Verdad? Allí. Bien, entonces, con esto hemos concluido la clase número 13. Ahora sí, vamos a ver los 10 verbos que tenemos como reto. Bien, entonces, ese es el verbo. Mastai. Mastai para decir tender. Sutui. Sutui para decir gotear. Ujari. Ujari, levantar. Bien, entonces, en esta parte, tikray, utaj, patkai. En este caso, ambos significan voltear. Se podría decir que tikray, por ejemplo, si vas a voltear un colchón o, no sé, vas a voltear tu charqui que está secando en el tendedero, utilizaríamos ese tikray. ¿En qué casos usaríamos, por ejemplo, patkai, que también es voltear? Si, digamos, estás horneando un pastel o un queque y vas a voltear el molde, en este caso sería patkai. O, digamos, vas a voltear la olla para vaciar la comida, también patkai. ¿Suma? Entonces, esto es como un voltear, pero con más cuidado. Suma. Patkai también significa tapar. Veamos otro verbo. Pakai. Pakai es esconder. Ratai. Ratai, prender. Por ejemplo, si prendes la vela, ratai. Si prendes el fuego del gas, ratai. Si prendes tu candela con la leña, ratai. Guañuchi. Guañuchi, apagar. Guañuchi también puede ser igual, si apagas la vela, si apagas el gas o si apagas la leña, la candela de la leña. ¿Suma? En este caso, Yashakuna, entiendo que no existía antes el fluido eléctrico. También esto se puede usar, por ejemplo, ratai para prender la luz y guañuchi para apagar la luz. ¿Suma? Sati. Sati es meter, insertar, introducir. Por ejemplo, si quieres meter tus frutas en tu bolsa de mercado, dirías sati. Mete las frutas
para decir ese mete, sati. Michi. Michi para decir pastear. Por ejemplo, cuando se pastea las ovejas es michi. Sumar. Bien, entonces ahora vamos a ver los adjetivos y sustantivos. Esta abreviatura de ADJ, adjetivo, y de sustantivo. ¿Suma? Bien, Yashakuna. Como decíamos al principio, huira en adjetivo es para decir gordo, pero en sustantivo es grasa. Tuyo en adjetivo es flaco, pero en sustantivo es hueso. Orjo. Esta palabra ya la habíamos visto. En adjetivo es cerro, pero también se usa en sustantivo para decir macho. ¿Suma? Machu. Machu también ya lo habíamos visto en el básico 2. En este caso, machu cuando se refiere a una persona para decir anciano. También es mayor, grande o viejo. Malta. Malta para decir, también podemos decir joven o algo mediano. Uña. Uña, en este caso, aplica solamente a la cría de los animales o a los bebés que estén recién nacidos. Nirak. Nirak es similar o parecido. Husni. Hosni o hosnie es humo. Ushku. Ushku, hueco. Yiki, aquello que está roto. Y por último, ushuyo, es el renacuajo. Suma Sheshakuna. La tarea para el día de hoy, bueno, de esa clase es la primera, que van a describir a un animal que tengas o que conozcas. Suma con las características que vimos en la clase 12 y en esta clase. Y además van a crear un diálogo sobre el animal que han elegido. Para eso se van a guiar de las láminas 16 y 19 de esta diapositiva. Bien, recuerden que el instructivo también va a estar disponible y que este es nuestro catálogo de sufijos que fuimos viendo hasta el día de hoy. Suma Yeshakuna. Bien, entonces, Yupa y Chaiki, gracias. Vamos a ir ahora con las preguntas. Ahí. Bien, ¿cuáles son las preguntas para el día de hoy? Bien, entonces, Elis Vivan nos dice, ¿Uña guagua es lo mismo que Huya guagua y Yuyu guagua? Gracias por la pregunta. Sí, en este caso, a ver, vamos a ir primero a la diapositiva. Maiping, Kaiping Kashka. ¿Suma? Entonces, Uña guagua podríamos decir como también bebé recién nacido, bebé pequeño, para enfatizar que recién ha nacido. Y también podemos usar Yuyu guagua, Huya guagua, en este caso. Bien, entonces puse el ejemplo para que también podamos distinguir que en este caso uña puede aplicar tanto para animalitos como también para personas. ¿No? Ahí, vamos a ver a Rosario. Rosario Arriz también nos dice la misma pregunta. ¿Huya guagua es igual a uña guagua? Sí, se podría decir en este caso yashakuna. Si queremos enfatizar a un recién nacido, podemos usar cualquiera de esos tres. Bien, entonces vamos a ver acá primero. Bien, mientras voy creando mi cuadro, les comento que mi abuelito me dice uña guagua, o me decía uña guagua de cariño, como pequeña, algo así. Bien, entonces, yuyu guagua también puede ser igual que uña guagua, como un sinónimo, para decir a un niño recién nacido, a un bebé. Lo mismo, huya guagua. ¿Suma? Bien, tenemos otra pregunta de Daniela Galvez. Dice, ¿por qué? Lo siento. ¿Por qué en este caso se dice icha a la conjunción o? Si en otros ejemplos usa utaj. Suma, gracias. Bien, gracias por la pregunta. Vamos a ir acá. Bien. Entonces, en este caso, el icha se puede usar más para decir, el o para decir dos cosas entre alternativas. Suma.
Por ejemplo, en este caso, si yo quiero designar otras cosas de forma diferente, vamos a ver acá. Ya. Si quiero decir, por ejemplo, Yuksinkichu Icha, Manacho, ¿no? ¿Vas a salir o no? Yuksinkichu Icha Manacho. En este caso usamos el icha, que significa o, para designar a dos alternativas. ¿Vas a salir o no? En este caso, dos alternativas. El utag, ¿en qué cosas podemos usar? A ver, por ejemplo, el utag puede usarse, a ver, podría ser en... ya. Como decíamos, ¿no? Puede ser yuyuwawa, utag, uñawawa, como sinónimo. Uñawawa. En ambos casos, ambos significan o. Vamos a ver la diferencia. Esta o y esta o. Suma. Entonces, Yuksinkichu y chamanacho, para describir cosas en que están entre dos alternativas. Yuksinkichu y chamanacho, ¿vas a salir o no? Yuyuwawa, utaj, uñawawa. Bien, entonces, acá sería bebé recién nacido o bebé pequeño. La diferencia, no sé bien cómo explicarlo, pero la diferencia es que este o sin tilde es para designar a cosas que están entre dos alternativas. La o con tilde es para decir, por ejemplo, yuyuwawa o uñawawa, entre dos cosas. ¿Suma? Bien, entonces básicamente la diferencia es esta, que también en el español es diferente, ¿no? Cuando usamos una o sin tilde y cuando usamos una o con tilde. Bien, tenemos otra pregunta. Dice, ¿por qué en una oración usó tuyucho y en la otra solo tuyo? A ver, vamos a ver, tal vez acá o acá. Oh, lo siento, Yashashkuna, no sabría en qué diapositiva te refieres, pero recuerden, Yashashkuna, que cuando nosotros, por ejemplo, hacemos preguntas cerradas, o en este caso que se centran solamente en dos alternativas, usamos el chu. En este caso, como estamos afirmando, no vamos a usar el chu, pero en este caso recuerden que el chu se aplica para preguntas cerradas y también para expresar negación. Como acá está expresando una negación con mana, añadimos el chu. Mana tuyucho. Mana nichu tuyucho no es muy flaca. Suma, bien, recuerden, el chu va en tres cosas. Preguntas cerradas, oraciones en negativo y en oraciones prohibitivas. Tenemos otro ejemplo. Bien, nos dice Yechachik, marrón no es alpa yimpi. Usted dice chumpi, chumpi no es faja. ¿Qué variantes collao y chanca podría explicar? Bien, gracias Yashakuna. En este caso, sí, justamente me hicieron la consulta sobre eso la clase pasada y gracias por hacer la pregunta. Bien, entonces tenemos palabras también que significan dos cosas en el quechua. Por ejemplo, macho, urju. Urju Yachakuna significa cerro, pero también significa para decir macho. Por ejemplo, chumpi. Chumpi significa faja, pero también lo designamos para decir el color marrón. ¿Suma? A ver, ¿qué otra palabra también podría ser? Ya, llana. En el básico 2 aprendimos que llana le decíamos enamorado. Enamorado, utaj, enamorada. Y también es el color negro. Bien, entonces, Yashakuna, en este caso hay palabras que también no tienen un solo significado, sino tienen dos significados. ¿Cómo podemos distinguirlos? Esto se puede distinguir de acuerdo a cómo nosotros lo vamos a usar en una oración.
Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, Urju alju, me refiero a que es un perro macho. Obviamente no va a ser cerro perro, ¿no? No. Entonces, Yashakuna, depende del contexto en que usemos estas palabras en la oración, nosotros vamos a poder diferenciar. También, Yashakuna, quería mencionarles que en cuanto a los colores, no hay algo estandarizado, ¿suma? En este caso, también se usa para decir, por ejemplo, algo de, a ver, para designar los colores, también se usan elementos de la naturaleza. Vamos a ver, por ejemplo, para decir yaguarpuca es un elemento de la naturaleza, yaguar, que es la sangre. Sería rojo sangre, ¿no? Un rojo intenso. También para decir, por ejemplo, otro color que utilice los elementos de la naturaleza, podríamos decir, como nos dijo, ¿no?, nuestra compañera, alpa. Alpa, como la tierra es marrón, también le podemos designar de esa manera. ¿Suma? Entonces, Yashakuna, Yuyari. También podemos usar los elementos de la naturaleza como para designar el color. Podemos decir, por ejemplo, en este caso, alpa niraj. Niraj es parecido o similar. Alpa niraj en este caso sería parecido a la tierra. En cuanto al color, alpa niraj, parecido a la tierra, como marrón. ¿Suma? Entonces, podríamos decir también, nina niraj, color fuego. Entonces, parecido al fuego. Parecido al fuego, en cuanto al color, podría ser anaranjado. Fuego. ¿Sume? Bien, entonces, Yashakuna, en este caso, anaranjado. Entonces, en este caso, podemos usar también los elementos de la naturaleza para poder describir los colores. ¿Suma? Y recuerden que algunas palabras no solamente tienen un solo significado, como urju puede significar cerro o macho, chumpi, faja o color marrón, yana, enamorado, utaj, también para decir el color negro. Yashakuna, qué rápido se fue el tiempo. Bien, entonces, Amagina Caspa, si es que tienen preguntas, ya saben nuestro correo electrónico. ¿Suma? Entonces vamos a ir rápidamente a la sección de las dinámicas. Bien. Ajá. Bien, las dinámicas. ¿Cómo se dice perro gordo en quechua? Tuyu alju, huira alju, utaj, machu alju. Bien, se acabó el tiempo. La respuesta es huira alju, para decir perro gordo. ¿Cómo se dice gato macho en quechua? Será China misi, Tumpa misi, Utaj orjo misi. Bien, la respuesta es orjo misi. Siguiente. ¿Cómo se dice zorro macho en quechua? Orjo atuj, China atuj, taxa atuj. Bien, piensen bien la respuesta. Y se acabó el tiempo. La respuesta es orjo atuj. Ya, Shakula, por favor, Amagina Caspa, quiero solamente recalcar algo que me están diciendo y que creo que le están confundiendo mucho. Yuyari, macho en quechua es orjo, suma. En cambio, machu con la U, machu es para decir, Yuyari, por favor, no confundirse, Amagina Caspa. Siguiente pregunta. Traduce, esa gallina no está gorda. Será chay walpaja manan huiracho, chay walpaja manan tuyucho, ustaj, chay walpaja manan nishu huiracho. Suma, no está gorda. Manan, huira, manantuyo, mananicio huira. Jimmy, el tiempo se acabó. La respuesta, chay walpaja, manan huiracho. Esa gallina no está gorda. Siguiente pregunta. Responde, orjocho icha chinacho. ¿Cómo responderíamos? A ver, si nos dan dos alternativas. Sería orjo, huiran, utactuyo. Y el tiempo se acabó. La respuesta es orjo. Yo ya haría Shakuna. Acá solo nos dan dos alternativas. Si es macho o hembra. Y acá nos señala una de esas alternativas. Siguiente. Tuyo. ¿Cuál es flaco? A ver, Chaiha Chinam, Chaiha Wiram, Chaiha Tuyo. Nos está preguntando, Chaiha Tuyo, ese es
flaco. Sumac. Gracias, Shashkuna.